Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Algún día tendré suerte. Algún día tendré una vida diferente y no estaré contando estos céntimos. Tendré una casa grande, un marido que me quiera y 3 hijos. Soledad miraba por la ventanilla del autobús y repetía estas palabras como una mantra cada mañana de camino al trabajo. Soledad trabajaba como cajera en un banco y contaba regularmente el dinero de los demás, pero apenas tenía dinero propio. La mantenía una tía enferma a la que Soledad debía la vida. La madre de Soledad murió en el trabajo cuando ella tenía 4 años. Nunca conoció a su padre y no tenía más parientes que su tía Sierra, hermana de su madre. Su tía renunció a su vida personal y se dedicó por entero a su sobrina. La tía Sierra no tenía hijos propios, por lo que eran las personas más cercanas e íntimas. Pero hace un año, mi tía cayó enferma y estaba muy grave. Seguía siendo una mujer relativamente joven, de solo 49 años, pero tuvo que dejar su trabajo y ocuparse de su salud, o más bien de su batalla contra la enfermedad. Soledad, que había cumplido 25 años la semana anterior, se echó todo a sus espaldas e intentó ayudar a su tía en todo lo que pudo. La llevó al médico, compró medicinas caras y esperó que su tía mejorara pronto. Pero no hubo milagros, y cada vez que pasaba su tía Sierra empeoraba más y más. Desesperada por no encontrar ayuda en los médicos oficiales, Soledad decidió probar suerte con los curanderos. La tía Sierra estaba firmemente en contra de tales experimentos, pero su sobrina no la escuchó y acudió a todas esas brujas y otros representantes de la medicina alternativa. Hoy, después del trabajo, iba a ver a otra anciana, que le aseguró por teléfono que la presencia de la tía no era necesaria, con su foto bastaba. Soledad se dio cuenta de que las posibilidades de encontrar un brujo de verdad que pudiera ayudarla eran mínimas, pero aún así, tenía esperanzas y seguía visitando a varios supuestos curanderos. Y por alguna razón, fue hoy cuando Soledad tuvo la sensación de que iba a tener suerte. O tal vez solo realmente quería ayudar a su tía a sobrellevar su enfermedad más rápidamente. Soledad terminó el trabajo del día, subió al autobús y se dirigió a la dirección indicada. El ambiente y la sensación eran muy buenos. Fue un largo viaje. El sanador estaba casi en la misma salida de la ciudad. Era una zona privada, y Soledad tuvo que caminar otros 30 minutos desde la parada del autobús hasta la casa deseada. Al acercarse a la valla, Soledad se dio cuenta de que la casa era bastante antigua. No parecía que alguien que viviera aquí engañara a la gente. Normalmente tenían mansiones en lugar de casas. Soledad abrió vacilante la verja y recorrió el camino que conducía a la casa. A su lado, 2 mujeres estaban sentadas en un banco. «Disculpe, ¿vive aquí la anciana Acella?» «Hola, sí, vive aquí», respondió la mujer mayor. «Hola, ¿tú también has venido a verla?», preguntó Soledad. «Sí». La mujer miró a Soledad de pies a cabeza. «¿Por qué quieres saberlo? Todavía eres muy joven. ¿Hay algún hombre que quieras robarle a tu familia? Bueno, estás en el lugar equivocado. La vieja Acella no hace eso. Ayuda a la gente, la cura». «Mamá, ¿por qué atacas a la chica?», dijo una joven sentada junto a una mujer mayor. «¿Qué, los jóvenes no se enferman? Después de todo, estoy enfermo». Soledad se sintió un poco avergonzada de que pensaran así y se apresuró a justificarse. «No, en absoluto. Necesito ayuda para curar a mi tía. Está muy enferma y nadie puede ayudarla. Así que espero que tal vez la vieja Acella pueda ayudarme y darme algún consejo». «Oh, entonces estás en el lugar correcto. Ella definitivamente te ayudará. Mi hija no caminó durante 6 meses. Y ahora ya ves, aquí está, caminando con un bastón, pero sobre sus propios pies». Solo ahora Soledad vio que había una muleta junto a la muchacha y que una pierna estaba girada hacia un lado de forma poco natural. En ese momento, otra mujer con lágrimas en los ojos salió de la casa y dijo que podía entrar a continuación. La mujer y su hija entraron en la casa y Soledad se apresuró a tranquilizar a la mujer que lloraba. «Te sientes muy mal. No estés triste. Yo también llevo 6 meses buscando ayuda, pero no he perdido la esperanza. Tú también tienes fe». La mujer miró sorprendida a Soledad. «¿Qué te hace pensar que lloro de pena? Al contrario, tuve cáncer y ahora no lo tengo. He venido a dar las gracias a la anciana Acella por su curación milagrosa, porque ha sido nada menos que un milagro.
Los médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad y que me quedaban como mucho 3 meses de vida. Pero si ya he vivido 1 año y medio, y la semana pasada me hicieron todas las pruebas y una resonancia magnética y el tumor ha desaparecido. Siguen sin creérselo. ¿Cómo puede ser? Así que aquí estoy para decir gracias a la vieja Sella. Una historia increíble. Quizá ella también puede ayudarme. ¿Cuánto dinero tienes que pagar? Porque cada uno tiene tarifas diferentes. No acepta dinero, solo comida y lo que traigas. Ah, no tengo nada, no lo sabía. Solo una barra de chocolate aquí. Soledad sacó de su bolso una tableta de chocolate de 200 gramos y se la mostró. Esto servirá. A la vieja Sella le encanta el chocolate. Dice que la ayuda a trabajar, así que tienes suerte. Pero la próxima vez que vayas, llévate embutido, queso, verdura, fruta. Básicamente cualquier cosa que puedas llevar. Yo me encargo. Muchas gracias. Y enhorabuena por tu recuperación. Gracias. Y que tu hombre por el que has venido aquí se mejore. Soledad esperó casi 1 hora mientras una mujer y su hija salían de la casa. Ambos sonreían, y en el alma de Soledad la esperanza crecía por momentos. «Entra, no tengas miedo», dijo la madre de la niña. «Es tu turno». Soledad salió al porche y se detuvo frente a la puerta. Tenía miedo. ¿Y si no podía ayudar? ¿Y si la enfermedad de su tía no tuviera cura? Pero tenía que entrar. De lo contrario, nunca sabría cómo eran las cosas en realidad. Así que Soledad abrió la puerta con confianza. En el centro de la sala, una anciana de nada menos que 80 años estaba sentada a una mesa. Había una silla y un taburete al lado, algunas hojas de papel, libros, íconos, velas y una vela grande en un vaso quemado sobre la mesa. ¿Puedo?, preguntó Soledad. «Claro, pasa, no tengas miedo», dijo la anciana Sella con voz afectuosa. «Siéntate en una silla. Dime, ¿cómo llegaste a mi casa?» A Soledad le sorprendió la pregunta. ¿Qué más daba cómo hubiera llegado hasta allí? No había venido por eso. Pero obediente, se sentó en una silla y le dijo. La anciana le cogió la mano y se la estrechó, haciéndole algunas preguntas tontas. Preguntando de qué trabajaba Soledad, si le gustaba su trabajo, etc. Soledad miró desconcertada a la anciana sin entender nada. Esto duró 10 minutos. Entonces la anciana cogió un ícono y dijo, «Ahora siéntate en silencio». Se levantó y se acercó a Soledad por detrás. Estaba recitando una especie de oración solo con los labios. Soledad no podía verla, solo oía unos sonidos indistintos y susurros. La anciana volvió a su asiento. «Ayudaré a tu tía. Solo necesito que haga lo que yo diga». Soledad miró estupefacta a la anciana. «¿Cómo sabes que es mi tía la que necesita ayuda y no necesitas una foto?» «No, ¿por qué? No tienes más parientes vivos y he leído toda la información tuya. Tienes un padre, por supuesto, pero no podemos llamarlo así. Es solo un nombre». «Sí, ni siquiera lo conoces». A Soledad le entraron escalofríos. Ya había estado en todos esos sanadores y nunca había visto nada igual. Se preguntó qué más tendría que decir de ella aquella anciana milagrosa. ¿Hay algo más que puedas decirle sobre mí? ¿Algo que nadie más sepa? ¿Quieres ponerme a prueba o eres muy entrometida? Es que me has sorprendido mucho y tengo curiosidad. Tienes una cicatriz en el muslo izquierdo. Te caíste de un manzano cuando tenías 6 años, aunque tu tía te prohibió terminantemente que la escalaras. Y no le contaste lo de tu caída hasta que empezó a salir el pus. Dios mío, Soledad estalló. Incluso le has puesto nombre al árbol. Soledad quedó impresionada y ahora, le dijera lo que le dijera la vieja Sella, tomaría esta información como verdad absoluta y obligaba a su tía a hacer lo que le decían. La anciana Sella sonrió y al parecer no era la primera vez que se encontraba con una reacción semejante a sus palabras. Escúchame con atención, niña. Si haces lo que te digo, en 6 meses tu tía podrá olvidar para siempre su enfermedad. Me explicó detalladamente qué hacer y cómo hacerlo. Dio un frasco con una tintura que debía tomarse a cierta hora y en cierta cantidad. Es muy importante respetar las proporciones, seguir los tiempos. Hazlo todo según las horas. Ven a mí con ello en 1 mes.
exactamente dentro de un mes. Absolutamente. Muchas gracias. Soledad buscó en su bolso una chocolatina y la puso vacilante sobre la mesa. Toma, por favor. Me han aconsejado que no le dé dinero y no tengo nada más. Lo siento. El chocolate es mi debilidad y la mejor cura para el abatimiento. Recuerda, ve con Dios y espero verte dentro de un mes. Sí, entiendo. Pero lo más importante, sea lo que intente perturbarte, debes venir. ¿Qué nos detiene? ¿Puede haber algo más importante que la salud? Sí, puede. La enfermedad de tu tía no es sencilla, no ocurre porque sí. Y quien haya hecho esto no querría que tu tía mejorara. Soledad miró a la anciana con sorpresa e incomprensión. Realmente no entendía nada. ¿Qué tenía de especial la enfermedad de su tía? ¿Y quién podría impedir que la tía se pusiera bien? De acuerdo, lo entiendo todo. Adiós y muchas gracias de nuevo. Soledad salió de casa y caminó despacio hasta la parada del autobús. Se quedó asombrada ante la anciana. Pero lo que más le sorprendió fue que su voz no tenía nada de vieja. Era tan joven, como si Soledad estuviera hablando con alguien de su edad. No entendía cómo era posible, pero no se atrevía a preguntar. Soledad llegó a casa sobre las 9 de la noche. La tía de Sierra estaba sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el patio iluminado. No sabía leer, ya que apenas podía ver nada de cerca. Por la misma razón, no veía la televisión y a veces escuchaba música, pero más a menudo audiolibros. Soledad, ¿has vuelto? ¿Qué tal? Tengo tanto que contarte que no te lo vas a creer. Desde el principio Soledad comenzó su historia. Hoy he conocido a la mujer más increíble. ¿Otra vez? ¿Has vuelto a ir a otro pseudo sanador? No, tía Sierra, esto es un verdadero sanador. Nunca he conocido a nadie como ella. Te lo contaré todo y lo verás por ti misma. Soledad habló largo y tendido sobre el encuentro con la mujer y su hija. La tía de Sierra escuchó la historia con escepticismo. Lo hacen a propósito para impresionar a los que vienen por primera vez. Es una práctica conocida. Está bien, sigue escuchando. Pero cuando Soledad terminó su relato, su tía sí que miraba sorprendida a su sobrina. ¿Y bien, señora escéptica, qué tienes que decir ahora? Tía Sierra estaba claramente en estado de shock. No podía creer lo que estaba escuchando ahora. Sí, era escéptica y estaba acostumbrada a que todo tuviera su propia explicación. Pero ¿cómo podía saber esta anciana que era su sobrina la que se había caído de un manzano hacía 19 años y no de cualquier otro árbol? Y el hecho de que Soledad no tenga a nadie más que a ella tampoco es tan fácil de adivinar. La tía Sierra miró atenta e incrédulamente a su sobrina. Dime, ¿te inventaste todo esto por casualidad para que yo me lo creyera y empezara a hacer lo que ella decía? ¿Hablas en serio? Soledad estaba realmente sorprendida. ¿De verdad me crees capaz de bromear con esas cosas y experimentar con tu salud dándote una tintura incomprensible sin fiarte de la vieja? Sin ánimo de ofender, me parece un poco exagerado. Para tu información, yo estaba tan sorprendida como tú, pero sospechar que soy deshonesta, no esperaba eso de ti. Soledad se ofendió. Vale, lo siento. Dime, ¿vas a hacer lo que ella dijo o no? Preguntó Soledad con severidad. No podré controlarte mientras esté en el trabajo. Vamos, intentémoslo. Después de todo, no tengo nada que perder, y lo que dijo que hacer es una tarea fácil. ¡Qué bien! Durante todo un mes, la tía Sierra ha estado bebiendo su tintura de la vieja sella por horas, recitando oraciones a determinadas horas y haciendo ejercicios especiales y automasajes. Mañana se cumpliría exactamente un mes del día en que Soledad había ido a ver a la curandera y tenían que ir juntos a verla. Soledad había quedado con un conocido para que las llevara en coche, ya que no podría llegar en pie ni en transporte público. Por la mañana, Osvaldo, el hombre que había a llevarlos, llamó y dijo que el coche no arrancaba. Se disculpó varias veces, pero dijo que no podía ayudar. Soledad se quedó de piedra. ¿Cómo podía ser? Ni siquiera recordó inmediatamente las palabras de Sella de que se les impediría conseguir una segunda cita con ella. Soledad llamó a un taxi. El coche llegaría en 10 minutos. Ayudó a su tía a prepararse y salieron del piso. Pero entonces se produjo una segunda sorpresa.
Las mujeres se quedaron atascadas en el ascensor. Y ahora Soledad recordó lo que le había contado la vieja Sella y se lo contó a su tía. Pero por supuesto, ella no le creyó y dijo que era solo una coincidencia. Pero cuando consiguieron salir del ascensor y subir a un taxi, y 500 metros después se averió, fue cuando la tía Sierra se puso tensa. ¿Qué es lo que pasa?, se preguntó en voz alta. Es como la broma cruel de alguien. Y te lo dije, pero no quieres escucharme. No te lo crees todo. Mujeres, lo siento, pero no voy a ir más lejos. He llamado a otro coche para ti, viene a recogerte. Lo siento, problemas técnicos con el coche. Mientras esperaban al otro coche, Soledad rezaba en silencio. No sabía por qué había decidido hacerle de repente y tampoco sabía mucho de oraciones, pero intuyó que era lo correcto. El segundo coche les llevó hasta la anciana sin incidentes. Soledad suspiró aliviada cuando vio la vieja casa. Salieron del coche y entraron en el patio. La anciana estaba sentada en un banco fuera de la casa. «Buenas tardes, chicas. Por fin lo han conseguido», dijo como si supiera lo que les había pasado. «Hola. Sí, tenías razón. No estuvo exento de aventuras», respondió Soledad. «Pero lo importante es que llegaste a mi casa. ¿Sabes por qué?», se volvió hacia Soledad. «No. Rezar a tiempo hace maravillas», respondió la anciana Sella e hizo un gesto a las mujeres para que entraran en la casa. Soledad, atónita, miró en silencio a su tía, que no entendía nada de nada, y la siguió obedientemente, cogida de la mano de su tía. Esta vez fue la tía Sierra la que se sentó en la silla y a Soledad le dijeron que cogiera un taburete y se sentara más lejos, cosa que hizo. La anciana Sella tomó la vela en sus manos y comenzó a caminar alrededor de su tía. Susurró algo, puso la mano derecha en distintas partes del cuerpo de su tía y luego le pidió que cerrara los ojos con fuerza. «Manténlos cerrados hasta que te diga que los abras. Ciérralos firmemente». La tía Sierra hizo lo que le dijeron. Con los ojos cerrados permaneció sentada unos 10 minutos, hasta que la anciana Sella se acercó, se colocó frente a ella y se inclinó hasta su misma cara. «Abrid», ordenó en voz alta y amenazadora. La tía Sierra abrió los ojos bruscamente. Al principio todo estaba borroso y difuminado. Luego empezó a aclararse y, de repente, pudo ver claramente la cara de la mujer que tenía delante. Por un momento pensó que solo era una visión surgida de un recuerdo, pero entonces apareció ante sus ojos un periódico y la anciana dijo: «Léalo». La tía Sierra empezó a leer el texto de algún artículo y de repente se le saltaron las lágrimas. Lo había visto. Soledad, que había estado sentada a un lado observándolo, casi se cae de la silla. Delante de sus ojos había ocurrido algo increíble, un verdadero milagro. La anciana se apartó de su tía y se sentó en su silla. «¿Sigues sin creerme ahora?», preguntó a su tía y volvió a sonreír como cuando Soledad le había pedido que le contara algo de su vida. De repente, la tía Sierra cayó de rodillas ante la mujer y empezó a pedirle perdón. «Perdóname, por el amor de Dios, realmente no me lo creía. Todo este mes me he estado riendo para mis adentros y pensaba que nos estabas tomando el pelo. Perdóname. Muchas gracias. Ahora, deja todo esto y vuelve a tu asiento. Aún no hemos vencido a su enfermedad, pero tenemos que hacerlo». «Sí, si tú lo dices». Se sentó hábilmente en su silla y miró a la anciana como si fuera una persona todopoderosa. «Te lo voy a decir ahora, y escucha con atención y recuerda, es muy importante». Me explicó el plan de tratamiento para el mes siguiente y dijo que tendría que volver después. «Creo que la próxima vez podrás venir a verme sin Soledad, y luego deberías ir al mar, al menos durante un par de semanas. No podemos permitírnoslo, es muy caro. En primer lugar, no he dicho que mañana tengas que ir a la playa. En segundo lugar, si digo tenemos que ir a la playa, entonces te lo puedes permitir. Muy pronto», miró atentamente a Soledad, «alguien tendrá un gran cambio en su vida y podrá permitirse muchas cosas». Soledad volvió a mirar sorprendida a la anciana. ¿Qué tipo de cambio tendría que ocurrir para que pudieran ir al mar con tanta facilidad y despreocupación? Pero escuchó atentamente y comprendió que la anciana no decía nada en balde.
¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Soledad solo preguntó. Ser considerado no solo con tu tía, sino también con otras personas. Sí, ya estoy prestando atención a los demás. Deberías estar aún más atento y mirar a tu alrededor. Quizá haya alguien ahí afuera que necesite tu ayuda y tú no lo veas. Cuando llegues a casa, mira a tu alrededor. No esperaba una respuesta tan críptica. Pensaba que la anciana le diría directamente a dónde ir o qué hacer. Pero aquí había una redacción imprecisa. Durante todo el camino de vuelta, Soledad permaneció en silencio. Intentaba dar sentido a la predicción, pero no tenía suerte. Nadie que ella conociera bien necesitaba ayuda urgente. Quizás estoy buscando en el lugar equivocado. Quizá alguien del trabajo necesita ayuda. ¿Cómo puedo ayudar? No tengo dinero ni contactos. Estas preguntas mantenían a Soledad en vilo. Incluso lo comentó con su tía, pero nunca encontraron respuestas. Soledad, no te preocupes. Si algo va a ocurrir, es inevitable que ocurra. Dijo con confianza que podemos ir al mar. Así no pasarás de la persona adecuada. Ten paciencia. Tienes razón. Mantendré los ojos abiertos. Ni Soledad ni su tía recordaban ni siquiera a la anciana que vivía justo debajo de ellas, en el cuarto piso. Era una anciana solitaria que no tenía a nadie. A menudo se encontraban con ella en la entrada. A veces le pedía a Soledad que le ayudara a llevar las bolsas o a ir de compras. Soledad no tenía ni idea de que la persona que cambiaría su vida en un futuro muy cercano vivía justo debajo de ellos. Pero eso vendría después. Por la mañana, Soledad se fue a trabajar y tía se quedó sola en casa. Hacia las 10 de la mañana sonó el timbre. La tía Sierra caminó tranquilamente hacia la puerta. ¿Quién puede ser?, se preguntó. Los invitados acudían a su casa muy pocas veces y además con una advertencia. Tía Sierra abrió la puerta y en el umbral estaba su vecina de abajo. «Hola, querida Sierra. Perdona que te moleste. ¿Está Soledad?» «Hola, Mercedes. No, Soledad está trabajando. ¿Qué pasa?» «Sí, quería pedirle que me ayudara a limpiar las ventanas porque tengo miedo a las alturas. Y la edad, ya sabes, cuarto piso, Dios no quiera que me maree y me caiga». «Oh, por supuesto. No tienes que hacerlo. Soledad te ayudará, no te preocupes. Mañana es su día libre. Seguro que viene a verte». «Toma, gracias. Que Dios te bendiga. ¿Cómo se encuentra?» «Mejor, gracias». Soledad hizo lo que pudo. Y la tía Sierra, sin saber por qué, le habló a su vecina de la vieja sella. Soledad es muy lista. Para ser sincero, no he conocido a muchos curanderos de verdad en mi vida. Y estás de suerte. Espero que te ayude y te mejores pronto. Eres una buena persona, Sierra. Te mereces esta victoria sobre la enfermedad. No creía en ellos en absoluto. Soy un escéptico en la materia. Pero entonces mi escepticismo se disipó. Esa mujer es increíble. Y dices cosas que nadie más sabía. Y es imposible adivinar o pensar en esas cosas. No está claro cómo lo sé, pero impresionante. ¿Sabes? Recuerdo cuando era joven, me encontré con una mujer así por casualidad y predijo mi destino. Pero no la creí, por supuesto. Yo tenía entonces 20 años y me parecía que no podía ser. Pero Sierra, absolutamente todo se hizo realidad. Si hubiera sabido entonces que era cierto, me lo habría pensado 100 veces antes de hacer lo que hice. Ya habían cruzado a la cocina y estaban tomando café. Al parecer, la vecina quería hablar y la tía Sierra no la interrumpió. A veces es importante simplemente escuchar a alguien. Le hará sentir mejor, sobre todo porque no tenía dónde ir con tanta prisa. «Pero no has hecho nada de eso, ¿verdad?», preguntó la tía Sierra con interés. «Eres una mujer tan agradable. No creo que seas capaz de hacer nada malo en absoluto». «Ah, soy tan agradable ahora. Cuando era joven no era una persona muy agradable». «¿Verdad? Nunca lo habría imaginado», se sorprendió la tía Sierra. «Hubo muchas cosas, pero el mayor pecado que cometí y del que me arrepentí todos los días de mi vida fue abortar un embarazo. Si pudiera volver atrás, ya no lo haría». «Sí, es difícil, pero probablemente no tenías escapatoria, ¿verdad?». «Siempre hay una manera. Podría no haberlo hecho, pero amaba tanto a un hombre que habría hecho cualquier cosa por él.
Incluso eso. ¿No quería hijos o tenía otra familia? Tampoco. Él estaba en serios problemas en ese momento y el bebé no estaba en el tiempo en absoluto. Me pidió que abortara. Dijo que tendríamos otro bebé más tarde, pero luego no funcionó. En aquella época los abortos se hacían de tal manera que habían muy pocas posibilidades de quedarse embarazada más adelante, e incluso lo hacían clandestinamente. ¡Qué tiempos aquellos! Suspiró pesadamente mi vecina. Era obvio que necesitaba hablar y esta conversación fue como una confesión. La tía Sierra escuchaba en silencio y sin interrumpir. Por supuesto que quería hacer preguntas, pero guardó silencio. Sabía escuchar. ¿Y entonces? ¿Te quedaste con él? Aún así se atrevió a preguntarle a la tía Sierra. ¿Cómo puedo decirlo? Sí y no. Fue encarcelado. Era un hombre muy apuesto y prominente. Allí, en el campo de prisioneros, la jefa médica se enamoró de él y le prometió la libertad si estaba con ella. Estuvo de acuerdo. La cárcel es un lugar tal que cualquier oportunidad de escapar de allí se considera un regalo. Y decidió aceptarlo. No le culpo. Probablemente yo habría hecho lo mismo. ¿Y nunca lo volviste a ver? ¿Qué te hace pensar eso? Lo hice y más de una vez. Fue puesto en libertad por motivos de salud. No sé qué diagnóstico le dieron, pero fue puesto en libertad. Nos conocimos un mes más tarde. Él mismo vino a verme. Yo estaba muy contenta, pero no por mucho tiempo. Estuvimos juntos 2 días, pero luego volvió con ella, su mujer. ¡Qué pesadilla! Lo siento, claro que es duro. ¿No podía haberla dejado? No pudo. Era un hombre decente y dijo que le estaba muy agradecido, que no podía hacerlo. Crió a su hijo como si fuera suyo. Cuando se casaron, el niño tenía 2 años. Consideraba a Pedro como su padre. ¿Pedro Estomante? Sí. Era 8 años mayor que yo. Fue el único hombre de mi vida al que quise y sigo queriendo. Se dio la vuelta porque se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ya no vive?, adivinó la tía Sierra. Murió hace 7 años, el día que yo nací. ¿Te imaginas la ironía? Terrible. La tía Sierra sacudió la cabeza con compasión. Sí, no he celebrado mi cumpleaños desde entonces, y no hay nadie con quien celebrarlo en general. No me gustan las vacaciones en general. Incluso la noche de Navidad me acuesto pronto para no tener que ver cómo se divierten los demás. De repente, la tía Sierra sintió verdadera lástima por la pobre mujer. Si Soledad y yo hubiéramos sabido que no tenías a nadie, te habríamos invitado a nuestra casa para las fiestas. Es algo extraño vivir en la misma casa con alguien durante tantos años y no saber nada de esa persona. Bueno, es el momento, Sierra. Todo el mundo no se preocupa por todo el mundo, por desgracia. Sierra se avergonzó, porque en realidad el vecino tenía razón. ¿Qué saben de sus vecinos de ellos? Nada. Los vecinos solo saben un poco y ya está. Todos viven en la reticencia. Pero antes era distinto. Los vecinos se visitaban, celebraban juntos las fiestas, ayudaban a cuidar a los niños. Todo ha cambiado en los últimos 20 años. Tienes razón. En efecto, ahora la gente vive durante años uno al lado del otro y no saben nada el uno del otro. Es triste. Hagamos algo al respecto, ¿de acuerdo? No me importa. Ni siquiera tengo con quién hablar. Tenía una amiga que vivía en la planta baja, pero murió hace 6 meses. Quizá te acuerdes, Rosa del piso 38. ¿Murió?, sorprendió a Sierra, aunque no me extraña que no lo sepa. Sí, bueno, se te perdona, que no te preocupes por tus vecinos. Mercedes levantó. Yo iré, Sierra. Necesitas descansar. Mañana espero a Soledad para que me ayude. Sí, seguro que vendrá. No te preocupes. Y gracias por su franqueza. Ha sido un placer hablar con usted. Otro día te contaré mi historia. De acuerdo. Si puedes moverte por tu cuenta, me encantaría verte. Me pasaré por allí. Por la noche, cuando Soledad volvió del trabajo, la tía Sierra le habló de la vieja de al lado. La ayudarás, ¿verdad? Porque ya te lo he prometido. Por supuesto que lo haré, no es ningún problema. Por la mañana, después de desayunar, Soledad fue a ver al vecino. «Hola, ¿llamaste a un ayudante?» Soledad sonrió alegremente, pero al ver a la expresión de la cara de la anciana se asustó. «¿Estás bien?»
Sí, parece que estoy enferma. No me encuentro bien desde esta mañana, respondió en voz baja. ¿Te has tomado la temperatura? No, mi termómetro se rompió y no puedo comprar uno nuevo. Ya veo. Soledad la tomó hábilmente del brazo y la condujo a la habitación. Túmbate, yo iré a casa por el termómetro y volveré enseguida. Espero tengas un tensiómetro. Sí, sonrió Mercedes. A mi edad es imprescindible en el botiquín. De acuerdo, seré rápida, dijo Soledad y echó a correr hacia su casa. Cuando Soledad regresó 5 minutos más tarde, encontró a su vecina haciendo algo en el cuarto de baño. ¿Qué haces levantada? Te dije que no te levantaras. Soledad se resintió. Tengo que prepararlo todo para limpiar los cristales. Intentó justificarse. ¿Por qué no pongo yo misma el agua en el cubo? Razón de más para llevar mi propio arsenal. Soledad señaló el cubo, los productos químicos y los trapos que había traído. Vuelva a la cama de inmediato. Nos ocuparemos de su temperatura y presión arterial en un momento. Mercedes entró obedientemente en la habitación. Su tensión arterial era normal, 140/85. Esta es mi presión de trabajo. Todo está bien. La temperatura, en cambio, no era tan buena. El termómetro marcaba 38,7. ¿Cómo te las arreglaste para resfriarte?, se preguntó Soledad. ¿Llamamos a un médico o podemos hacerlo nosotros mismos? Vamos, probémoslo nosotros mismos. No me gustan estos médicos. Trato hecho. Solo tú me escucharás y no serás un héroe con un trapo en las manos. ¿De acuerdo? De acuerdo, aceptó obedientemente el vecino. Soledad le llevó a la abuela de Mercedes un té con miel y le dio una pastilla para la fiebre. Deberías dormir un poco mientras hago la limpieza. Lo haré todo lo más discretamente posible, para no molestarte. Soledad limpió todas las ventanas del piso de 2 habitaciones, quitó el polvo y fregó el suelo. Mercedes observó a Soledad en silencio. Estaba claro que no se iba a dormir y no interfirió. La chica blandía el trapo con destreza y seguridad. 2 horas más tarde, el piso estaba en perfecto estado. ¡Qué ágil y ahorrador eres! Cierra, sobrina afortunada. Gracias, Soledad. Muy bien, voy corriendo a la tienda a prepararte algo de comer. Tenía un poco de sopa en la nevera, creo. ¿Eso es todo? Soledad se sorprendió. No soy un buen cocinero, para ser honesto. Me resulta más fácil salir a comprar algo que cocinar. Eso no es nada bueno. Cocinaré para ti. Bueno, así no. Cocinaré en casa y te lo traeré. No puedes comer comida rápida. A veces se puede, como excepción, pero todo el tiempo no. Soledad, estoy tan avergonzada. No quiero causarte problemas ni imponerte. Soledad no dejó que la anciana terminara de hablar. Deja de decir tonterías. No impones nada. Solo te estoy ayudando de una manera humana. Nunca he tenido una abuela y no es ningún problema. Así que no volvamos a tener esta conversación. Dime, ¿qué te gustaría comer? Su vecina bajó los ojos. Parecía avergonzada. Adelante, no sea tímida. Ya que pregunto, sé cocinar. Además, es mi día libre. Voy a cocinar para mí y mi tía durante unos días de todos modos. ¿Y si me gusta más tu idea y hago justo eso? Sonrió Soledad. Tengo muchas ganas de sopa de pollo. Una casera de verdad. ¿Eso es todo? Eso no servirá. Habrá sopa de pollo, no hay ningún problema. Así que, como eres tímida, te daré mi menú y tú me dirás qué comes y qué no. Todo el mundo tiene gustos diferentes. Sacó su teléfono y se dispuso a anotar el menú. Así pues, sopa de pollo, chuleta, puré de patatas, paté de hígado y galletas caseras de relleno. La abuela miró a su joven vecino con auténtica curiosidad. ¿Vas a cocinar todo eso hoy? Por supuesto. Mañana tengo que trabajar. ¿Cuál es el problema? Soledad tampoco lo entendía. Yo cocinaría un menú así para 3 días por lo menos, sonrió la anciana. Ni siquiera estoy seguro de poder hacerlo. Desde luego no sé cocinar. ¿Y qué puedes hacer tú?, preguntó Soledad. Sé coser, sé tejer y me encanta, pero nunca aprendí a cocinar. Por cierto, ¿quieres que te teja un jersey o una bufanda cuando me recupere? Se lo agradecería mucho. A mí, en cambio, no me gusta coser ni tejer. Me falta perseverancia, pero me gusta cocinar con placer. Me gusta aún más hornear, pero lleva más tiempo.
que la semana que viene tendré 2 días libres seguidos. Hornearé mi tarta estrella y te invitaré a nuestra fiesta del té. Me hace mucha ilusión. A mí también me encantan las tartas caseras. Los pasteles de las tiendas no son tan sabrosos y están hechos sin alma. Descansa entonces. Me voy a cocinar. Volveré a unas 3 horas y deberías dormir un poco. Te he apuntado mi número de móvil. No dudes en llamar si necesitas algo. Soledad extendió un papel y lo colocó sobre la mesilla de noche. Gracias, cariño. Hoy me has ayudado y me has sorprendido. ¿Te has sorprendido? Soledad no lo entendía. Con tu amabilidad y humanidad, los jóvenes son tan indiferentes hoy en día y no lo eres. Gracias, sonrió Soledad avergonzada y añadió. Ya está, me he escapado. Volveré pronto. Soledad regresó a última hora de la tarde con una bolsa llena de diferentes moldes de comida. La anciana se levantó para reunirse con su vecino. ¿Por qué te has levantado? Te daré de comer ahora y pondré el resto en la nevera. ¿Por qué no tomas un poco de sopa ahora y unas chuletas con puré de patatas para mañana? Todo huele tan bien que hasta me abre el apetito. Tomaré un poco de sopa y una rebanada de pan con paté. ¿Puedo? Por supuesto. Tienes mucho apetito como para una persona enferma. En un par de días, Soledad consiguió que la abuela de la vecina se recuperara. Todas las mañanas, antes del trabajo, la visitaba y después del trabajo venía a ver cómo estaba y a llevarle comida. Empezaron a hablar más. La vecina incluso le contó a Soledad su historia de amor que antes le había contado a Sierra. Pero a diferencia de su tía, Soledad era más curiosa y hacía muchas más preguntas. ¿Le viste después? Sí, regularmente. Venía a verme siempre que tenía ocasión. ¿Por qué no te casaste? Estaba casado, así que podrías vivir con otro hombre y ver a Pedro de vez en cuando. La anciana Mercedes miró extrañada a Soledad, pensó en un rato y luego contestó. No podía hacer eso, solo le quería a él, era el primer y único hombre de mi vida. ¿Y nunca has intimado con nadie más?, se preguntó Soledad. Había tenido una relación con otro hombre, pero nunca se había enamorado de verdad. Y aún no podía imaginarse siendo fiel a un solo hombre. No. ¿Y cuando estaba en la cárcel? No. Es increíble. ¿Existe tal cosa? Claro que sí. Cuando amas con todo tu corazón, no puedes imaginar a nadie más a tu alrededor. No has amado así todavía, así que no te parece real. Era el mejor. ¿Cuántos hombres diferentes intentaron ganarse mi afecto? Pero ninguno fue ni la mitad de bueno que él. Cuando lo vi por primera vez, me enamoré inmediatamente de él. Ya está, de una vez por todas. Le miré y lo supe. O estaba con él o con nadie. Creo que nunca conoceré a un hombre así. No lo sé. Estoy convencido de que todo el mundo tiene una alma gemela. Se siente en el corazón. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene la suerte de conocer a uno. Pero lo harás, no me cabe duda. Ojalá pudiera. Debe ser muy agradable conocer a alguien. Soledad se lo pensó un momento y preguntó de repente. Si os queríais tanto, ¿significa que no discutíais en absoluto? Luchamos y mucho. Estaba terriblemente celoso de él. Sabía que se acostaba con su mujer, y es muy doloroso compartir a alguien que amas con otra persona. Pero cuando amas, tus peleas son tan apasionadas como el amor, pero siempre es tan agradable hacer las paces después. Mercedes sonrió, recordando claramente su pasado. Soledad miró a su vecino y también sonrió. En algún lugar incluso la envidiaba. No todo el mundo tiene sentimientos tan fuertes en esta vida. Tal vez esta anciana podría llamarse una persona feliz, ya que tuvo la suerte de vivir todo esto. Como si leyera los pensamientos de Soledad, Mercedes dijo: podría llamarme una persona feliz si ahora tuviera a alguien por quien vivir, pero tal como están las cosas, solo vivo y espero mi momento. No hay alegría en la vida, ¿sabes? Y es muy deprimente. Soledad se compadeció de ella hasta las lágrimas y decidió pasar más tiempo con la interesante anciana. Y era realmente interesante. Era culta, versátil y muy curiosa para su edad. De repente, Soledad pensó que sería buena idea comprarse un portátil. ¿Por qué no te compras un portátil?
Te enseñaré a usarlo. Hay tantas posibilidades y aficiones. ¿Qué hago con él? Podrías jugar, chatear en foros o redes sociales y grupos de interés. Puedes conocer gente diferente, encontrar personas afines. Sí, puedes hacer mucho. ¿Te gustaría? No lo sé. Bueno, hay un problema, dijo Soledad. ¿Qué es eso? No es barato. ¿Cuánto cuesta? Me dio un precio medio. No es un problema. Tengo dinero. Soledad se sorprendió mucho. A juzgar por el mobiliario del piso, su vecino no podía calificarse de acomodado. Todo estaba limpio y ordenado, pero las reparaciones eran muy antiguas. Los muebles tenían claramente más de 10 años, pero las pertenencias de su abuela eran bonitas, incluso caseras. Por alguna razón no le había prestado atención antes, pero ahora sí. No pasa nada. ¿Cuándo vamos a comprar? ¿Qué necesitas para eso? Un poco de tiempo para encargarlo y dinero, claro. ¿Tienes tiempo ahora?, preguntó Mercedes. Era evidente que a la anciana le interesaba la idea, y era comprensible para una persona que carecía de comunicación en la vida real. Internet era la única salida. Sí, hay tiempo. Entonces vamos a pedir. De acuerdo, iré a buscar el mío. Eligieron un portátil bastante rápido y a otro precio, más caro. Pero el vecino dijo que no había problema, que pidiéramos. La compra debía entregarse mañana. La anciana estaba muy preocupada. ¿Puedes quedarte conmigo mañana? Porque tengo miedo de todas estas entregas y esas cosas. Además, hay que comprobar que funciona. Aún no sé nada al respecto. ¿Puede ayudarme de nuevo? Me encantaría. Así que, gracias a Soledad, Mercedes tenía un portátil. Al principio, Soledad tenía que contárselo y enseñárselo todo, pero su vecina demostró ser una alumna muy capaz y, al cabo de una semana, había conseguido hacer frente a sus propias necesidades. Era hora de que Sierra fuera a ver a la sanadora Acella. Esta vez fue sola. Efectivamente, estaba mucho mejor y era evidente. Su sobrina tenía mucho trabajo y no podía conseguir tiempo libre. Soledad había tenido un mal día desde primera hora de la mañana. Primero la regañó su jefe. Luego, una compañera derramó una taza de café sobre ella y le estropeó la blusa. Entonces Soledad metió la pata en un informe y se llevó otra reprimenda de su supervisor. Cuando faltaba menos de una hora para el final de la jornada, Soledad rezó mentalmente para que aquel día horrible terminara. Pero el mal día continuó y Soledad fue convocada de nuevo por su supervisor. ¿Sí? ¿Cuándo me voy a casa ya? Esto es una burla. ¿Hoy es viernes 13? Soledad se resintió mientras entraba tranquilamente en el despacho de su jefe. Diego Durán era estricto y poco justo. Si alguien se le cruzaba con un error, aunque fuera mínimo, se desquitaba con esa persona durante todo el día. Hoy, al parecer, le ha tocado a Soledad. Con ganas de otra regañina, Soledad llamó vacilante a la puerta de su despacho. «¿Sí?», gritó el dueño de la oficina, comprendiendo quién y por qué había venido a verle. Soledad abrió la puerta y entró silenciosamente en el despacho. El jefe empezó inmediatamente a gritar que no necesitaba empleados tan despistados, que estaba harto de enseñar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Conocía bien el carácter de su jefe y sabía que en una situación así debía callarse y agachar la cabeza obedientemente, porque si decía una palabra ahora había muchas posibilidades de que la despidieran sin más. Ya había habido casos así. No había forma de que Soledad se quedara sin trabajo ahora. Después de escuchar todas las quejas, prometió ser más atenta y rehacerlo todo mañana por la mañana. La secretaria de Diego entró en el despacho e inmediatamente le gritaron: «¿Ves que tengo visita? ¿Qué es tan urgente?» «Disculpe, pero Eugenio Márquez está aquí para verle, y usted me advirtió que en cuanto llegara debía informarle inmediatamente», dijo con voz culpable la secretaria. Diego cambió instantáneamente de cara y dijo con voz más amable: «Ve a tu lugar de trabajo, Soledad, y a partir de ahora ten más cuidado con los documentos financieros. No son solo papeles». Y dirigiéndose a la secretaria añadió:
Lita, invita a Eugenio Márquez, por favor. Soledad, que llevaba 3 años trabajando en el banco, nunca había visto así a su jefe y no tenía idea de quién era ese misterioso Eugenio Márquez. Conocía a todos los socios y supervisores del banco, sino por su nombre, desde luego. Soledad se dio la vuelta y se dirigió a la salida, y en ese momento entró un hombre joven, de no más de 40 años, vestido con un elegante traje de color oscuro. La camisa blanca como la nieve brillaba por su blancura. El pelo casi negro parecía aún más negro contra aquella camisa, y los ojos, uno podía ahogarse en los ojos. Soledad estaba a punto de derrumbarse en el despacho de su jefe. Un calor excitante recorrió todo su cuerpo. Abrió la boca para saludar, pero fue incapaz de pronunciar palabra. Era como si estuviera entumecida. «Buenas tardes», le dijo el invitado, a ella o al jefe de la oficina, o a ambos a la vez. Su voz se quedó grabada para siempre en la cabeza de Soledad, que se quedó allí sin moverse. «Soledad, ¿te olvidas de algo?», preguntó Diego Durán. Soledad movió negativamente la cabeza y se dirigió lentamente hacia la salida. En la recepción se sentó inmediatamente en una silla. «Soledad, ¿estás bien? ¿Te despidió o algo así?», preguntó Lita asustada. «Lita, ¿quién era ahora?». «¿Dónde? ¿Te refieres a Eugenio?». Lita sonrió soñadoramente. «Hay que conocer que es muy guapo». «¿Quién era?». Soledad ignoró todas las preguntas. «Es la primera vez que veo u oigo su nombre. Es el nuevo accionista de nuestro banco, o el nuevo propietario, para ser más precisos. Tengo entendido que ha comprado las acciones de varias personas en nuestro banco y ahora tiene la mayoría accionarial y nos enfrentamos a un cambio importante en la gestión». «Ya veo. ¿Habías oído hablar de él? Eres un pez en el agua en estos círculos, ¿no?». Lita sonrió. «No sé nada de él. Solo sé que vivió en otro país durante un tiempo, pero que ahora ha regresado a su patria y piensa desarrollar su negocio aquí». «Un deseo loable», sonrió Soledad. «Así que no te han despedido». «Todavía no, pero no está claro qué ocurrirá». Soledad se entretuvo todo lo posible para esperar a que Eugenio saliera, pero era imposible permanecer demasiado tiempo sentada en la sala de espera. Si saliera el mismísimo Diego Durán, que seguramente saldría a despedir a tan valioso invitado, seguro que la despedían mañana mismo. Entonces Soledad agradeció a Lita su participación y se dirigió a su despacho. Ya no podía trabajar. El rostro de Eugenio Márquez estaba ante sus ojos. De repente se acordó de la anciana de al lado, que le había hablado de su primer encuentro con Pedro. Por su descripción parecía que Soledad también se había enamorado. «¿Y qué voy a hacer con este amor? ¿Dónde está él y en dónde estoy yo? Bueno, ¿por qué no podría haberme enamorado de algún repartidor o taxista, ah?». Soledad se resintió, esperando impaciente el final del día para compartir sus emociones con su tía y Mercedes. Soledad cogió su bolso y salió literalmente volando al pasillo. Salió volando porque tropezó con el borde de la alfombrilla junto a la puerta del despacho y se extendió justo delante de los pies de otra persona, casi golpeando a la persona que pasaba. Pero cuando levantó la vista y vio delante de quién había caído, su único deseo fue volverse invisible. Eugenio Márquez la miraba desde arriba. Se agachó y la ayudó a levantarse. «¿Siempre sales así del trabajo o soy el afortunado?». Sonrió y Soledad se derritió por completo. «¡Qué voz! ¡Qué sonrisa! Es una locura», pensó Soledad cogiéndole de la mano y sin intención de soltársela. «Disculpe, ¿puede ponerse de pie?», preguntó Eugenio. «Sí, por supuesto». «¿Seguro que estás bien? ¿Necesitas ayuda?». «Estoy bien, gracias». «Entonces, ¿podría soltarme la mano?». Soledad se ha puesto morada. «Lo siento». «Está bien. Es que me apretaste tanto la mano que pensé que tal vez te sentías mal y tenías miedo de caerte otra vez». Si Soledad hubiera sido más astuta, habría aprovechado la situación y habría jugado algún tipo de trauma. Pero Soledad era demasiado educada y no se le daba nada bien mentir.
algo de lo que se arrepentía una y otra vez. Me asusté. Era la primera vez que me pasaba. Sí, ya veo que no eres una acróbata profesional, sonrió Eugenio Márquez. También tiene un sentido del humor de primera. Admiraba a Soledad, que consideraba que la presencia de esta cualidad era casi lo más importante en un hombre. Ella también sonrió. Sí, no una acróbata, eso seguro. Lo siento de nuevo, eso fue incómodo. Está bien, buenas noches. El encantador Eugenio se despidió y se alejó por el pasillo. Buenas noches a ti también, dijo Soledad después. Por alguna razón volvió al despacho y empezó a dar vueltas. Soledad siempre hacía esto cuando estaba muy nerviosa. Sacó su teléfono. Tía Sierra, ¿estás en casa? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué suenas así? Llama a un concilio inmediatamente. Necesito tu ayuda. La tía, que no entendía nada, decidió aclararlo. Soledad, perdona, ¿qué concilium? ¿Estás enferma? No, invita a la vecina de Mercedes a nuestra casa. Necesito consejo de los dos. No puedo hacerlo solo, y no quiero contar la misma historia 2 veces. Ya veo. ¿Cuándo vienes? En media hora. Esperaremos. Soledad volvió a casa andando. Normalmente cogía el autobús unas cuantas paradas, pero ahora necesitaba ordenar sus ideas y tomar el aire. De camino, se detuvo en su panadería favorita y compró pasteles de natillas. No tenía tiempo ni ganas de cocinar por su cuenta. Soledad entró en el piso y gritó desde el umbral. ¿Están todos aquí? Sí, respondieron las mujeres al unísono, intrigadas por Soledad y a la espera de su historia. Ambos no entendían qué había pasado para que Soledad necesitara urgentemente su ayuda. Soledad, cariño, ¿te perseguía alguien? Pareces preocupada, comentó la anciana Mercedes. No, nadie me perseguía, pero ha ocurrido algo terrible, dijo Soledad en un tono más crítico que asustó a ambas mujeres. ¿Puede decirme qué ha pasado? La tía Sierra, a la que no le gustaban las intrigas ni las reticencias, se levantó. Estoy enamorada, declaró Soledad con orgullo. ¡Qué idiota! ¿Por qué me asustas así? Pensé que tenías problemas en el trabajo. La tía estaba indignada. Tía, tengo problemas, grandes problemas, porque me enamoré de alguien de quien no debería haberme enamorado. Jesús, nena, ¿es tu jefe? ¿Está casado? ¿Es feo? ¿Por qué no puedes enamorarte de él? La chica de al lado me hizo muchas preguntas. No es mi jefe, es peor. Es el nuevo dueño del banco donde trabajo. No sé si está casado o no. Probablemente sí, porque un hombre tan guapo no puede estar solo. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Te preocupa no conocer su estado civil? Mercedes volvió a hacer la pregunta. No, lo que pasa es que me enamoré de alguien con quien, a priori, nunca podría estar, dijo Soledad casi llorando. ¿Por qué no? La anciana no lo entendía. Porque las chicas como yo no le interesan. Es rico, guapo, interesante, inteligente, educado, con un gran sentido del humor. Y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué él? Bueno, ¿no podría enamorarme de un cerrajero o de un guardia de seguridad? Los nervios acabaron por vencerla y Soledad se echó a llorar en sus brazos. Era doloroso mirarla. Las mujeres se miraron, pero no dijeron nada. Su tía sabía que Soledad tenía razón y que ella no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Y Mercedes pensaba en algo propio y se quedó callada. La tía de Sierra fue la primera en romper el silencio. Soledad, no creo que haya pasado nada malo. Pronto te olvidarás de él. Tal vez deberías salir o conocer a alguien. Hay montones de sitios de citas en internet. Creo que podrías encontrar fácilmente a un tipo decente. No quiero decente o indigno, quiero esto. Lo entiendo, pero no es amor, es solo... Sierra, no saques conclusiones precipitadas, interrumpió la vecina. No podemos saber lo grave que es. Y entonces, ¿qué te hace pensar que Soledad no tiene ninguna oportunidad con este banquero? Incluso Soledad dejó de llorar, miró sorprendida a Mercedes, dudando mucho ahora de su cordura. ¿De verdad crees que tengo la más mínima oportunidad?, aclaró Mercedes. Por supuesto.
dijo el vecino con total seriedad y confianza. Creía que eras realista, no fantasioso, sonrió Soledad. Tú, sobre todo, no te apresures a sacar conclusiones y tomar decisiones, aconsejó el vecino. Tengo que irme ya. Chicas, tengo sueño. Se levantó, dio las buenas noches y se fue a su habitación. Creo que la has ofendido, dijo la tía Sierra. ¿Por qué haces eso? Ella solo quería apoyarte. Sí, ¿en qué sentido? Haciéndome creer en cuentos de hadas. Bueno, ya no tengo esa edad. Bueno, no lo sé. Estaba haciendo todo lo comprensiva que podía. Por cierto, ¿por qué no me preguntas cómo acudí a la curandera hace ya? Lo siento, se me olvidó. He tenido un día muy ajetreado. ¿Qué tal el viaje? Estuvo genial. Iré de nuevo en 2 meses. Está funcionando. Incluso he engordado 3 kilos. ¿Te imaginas? Tía, me alegro mucho por ti. De verdad. Perdona, voy a mi habitación a tumbarme, ¿ok? ¿Y los pasteles? No quiero, no tengo apetito. Dios mío, no comes lo suficiente. Sierra estaba indignada, pero no discutió. Sabía que ahora era inútil. Soledad fue a trabajar por la mañana sin ningún ánimo. Era comprensible, por supuesto, pero ¿qué iba a hacer ahora? La tía Sierra llevaba medio día pensando en cómo distraer a su sobrina de aquel enamoramiento tan poco prometedor. Ella misma se había enamorado varias veces y recordaba muy bien que en tal estado el cerebro no funciona y no se perciben argumentos. Sierra almorzó, cogió 2 pasteles y bajó a casa de su vecina. Llamó al timbre, pero nadie abrió. Debe estar muy ofendida por Soledad. No quiere hablar conmigo. Lástima. Un buen hombre ha sido agraviado por nada. Sierra se disgustó y volvió a casa. La jornada laboral de Soledad fue tranquila y sin sorpresas. Sintonizó y terminó el informe. Su estado de ánimo laboral no daba para más. Pensaba en Eugenio todo el día. Su cara y su sonrisa estaban delante de sus ojos y le impedían concentrarse. Menos mal que mañana y pasado mañana están libres. Quizá me distraiga un poco y me calme. Se consoló Soledad. Sonó el teléfono y Soledad miró a la pantalla. Mercedes. Esto fue muy repentino. Sintiéndose culpable ante su vecina, Soledad cogió el auricular. ¿Sí? ¿Te ha pasado algo? No, querida, solo quería pedirte que te pasaras unos minutos después del trabajo. Por supuesto que lo haré. Soledad se decidió y preguntó. No estabas enfadada conmigo ayer, ¿verdad? Lo siento, estaba nerviosa y no quería ofenderte. No pasa nada, no me he ofendido en absoluto. Me fui porque necesitaba pensar. Gracias a Dios, me preocupaba mucho haberte ofendido sin merecerlo. Nena, soy un hombre difícil de herir. No pienses en ello, ¿de acuerdo? Te veré esta noche. Que tengas un buen día. Gracias, nos vemos esta noche. Por la tarde, Soledad fue a hacer la compra. Dejó las bolsas de la compra en casa, se cambió de ropa y solo entonces se acercó a la anciana de al lado. No creía que fuera una visita importante, así que se tomó su tiempo. Mercedes abrió la puerta, literalmente en cuanto Soledad tocó el timbre. Parecía como si la estuviera esperando en la puerta. Lo siento, llegué un poco tarde. Tuve que comprar algunos comestibles. Está bien, no dije que fuera urgente. Pasaron al salón y se sentaron a la mesa, en la que ya había tazas, una cafetera y una caja de bombones. Soledad se sorprendió. Nunca había visto a su vecina con dulces. Aquí había decidido permitirse unos dulces, señaló la caja. Mis favoritos. Así es, deberías mimarte. Te levanta el ánimo, asintió Soledad. La anciana sonrió, movió las tazas, vertió café en ellas y le entregó una a Soledad. Soledad guardó silencio y esperó. No entendía de qué era tan importante hablar, pero no tenía prisa por preguntar. No le parecía apropiado, pero sentía curiosidad. Soledad, tengo que hablarte muy seriamente. No sé ni por dónde empezar. Se levantó y cogió una especie de carpeta de la cómoda, la abrió, miró algo y volvió a cerrarla. Luego miró a Soledad interrogante, como si dudara de algo. Pero entonces volvió a abrir la carpeta y sacó algunas hojas. Las hojas no eran lisas, sino con hologramas y otros atributos estatales, lo que indicaba la importancia de estos papeles.
Soledad se quedó callada y miró a su vecina. Ahora no entendía nada de nada. Debe de tener unos documentos que reexpedir y me ha hecho un poder, adivinó Soledad, pero su suposición era errónea, o más bien incompleta. Soledad, ¿recuerdas que te hablé de Pedro? Soledad miró sorprendida a la anciana. Claro que se acordaba, hacía poco tiempo. Claro que me acuerdo, sonrió Soledad. Historias así se recuerdan después de 10 años y tú me la contaste hace poco. ¿Qué ha pasado? Verás, cariño, Pedro no era un hombre fácil. Se quedó callada, obviamente sopesando cada palabra de su historia para no decir demasiado. Y estaba en prisión por una razón. No entraré en detalles, no es importante ahora. Lo importante es que me dejó algo que solo yo sé. Él también me quería y estaba muy disgustado por casarse con otra. Dicho esto, siempre me mantuvo y me apoyó económicamente. Soledad no entendía muy bien por qué la anciana le contaba todo aquello. Si solo quería hablar, podía haberlo dicho directamente. ¿Por qué tanta intriga? Pero ella escuchó en silencio y no interrumpió. Si Mercedes quiere contar la historia así, que así sea, Soledad escuchará. Nunca he vivido en el lujo. Todo lo que pude, ahorré. No, nunca me negué nada, pero tampoco compré demasiado. Pero cuando Pedro murió, resultó que me había dejado una herencia oficial. El caso es que había montado su propio negocio después de la cárcel y le iba bastante bien. Sabía que tenía su propio negocio, pero no me interesaba saber lo rentable que era. No le pregunté nada sobre el dinero, ya que no me faltaba. Pensé que si me ayudaba económicamente, significaba que su familia tenía suficiente, y eso significa que lo está haciendo bien. Pude reservar una cantidad decente. A Soledad le sorprendió esa confesión. Una modesta anciana vive al lado y tiene tanto dinero ahorrado en su cuenta. Mercedes, ¿por qué me cuentas todo esto? No lo entiendo, dijo Soledad, realmente sorprendida. Ten paciencia, lo entenderás todo, sonrió su vecina. Bueno, este dinero es ciertamente suficiente para mi edad, pero lo que he heredado de mi amada no me sirve de nada. Quiero dárselo a alguien que lo necesite más. Tú, Soledad. Yo, Soledad casi se cae de la silla de la sorpresa. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. En primer lugar, no se puede discutir. En segundo lugar, ni siquiera sabes a qué estás renunciando. Y en tercer lugar, hay una razón por la que quiero dártelo. La cosa se ponía interesante. La anciana quería darle algo a Soledad a cambio de un favor. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué clase de favor podría hacer un simple empleado de banco a esta anciana milagrosa? Mercedes no lo entendió. ¿Qué favor puede hacerle? Y no importa la herencia, es de otro. No lo aceptaré. Bueno, quiero llegar a un acuerdo contigo, la interrumpió su vecina. Cuidarás de mí y cuando muera te quedarás con este piso, y lo que hay en ella y lo que hay en mi cuenta bancaria. Tengo 2 cuadros, son valiosos, pero nadie lo sabe. Claro, no pensarías que soy millonaria en secreto con solo mirarme, sonrió. Entonces, ¿me vigilarás? Sí, claro, pero no necesito nada. Puedo hacerlo como vecina. Soledad, no seas tonta. Si no te dejo el piso, pasa al Estado y no quiero eso. Soy huérfana y compré este piso yo misma. Me lo he ganado yo sola. No sin la ayuda de Pedro, claro. Pero eso no importa ahora. Bueno, no quiero que vaya a un extraño, ¿sabes? Ya veo. Soledad seguía mirando sorprendida a su vecina, que ya le tendía el contrato a Soledad. Entonces, fírmalo. Pero primero léelo. No me gusta que la gente firme sin mirar. Todo lo que tiene que hacer es firmarlo y certificarlo ante notario. Pero puedo hacerlo sin ti. Soledad ha leído atentamente las condiciones del contrato. Nada fuera de lo común. Limpiar una vez a la semana, hacer la compra, cocinar y lavar la ropa. En principio, hace casi todo eso de todos modos. Cuando muere Mercedes Colombo, Soledad se queda con el piso de 2 habitaciones y con todos los bienes que pertenecían a Colombo en el momento de su muerte.
¿Vas a firmar?, sonrió la anciana. Yo firmo, suspiró Soledad. Entendía a su vecina. Como no tenía parientes, era mejor dar sus bienes a quien ella quisiera, más aún porque Soledad la atendía de corazón y no por una remuneración. Aquí firmé en todos los sitios que necesitaba. Buena chica, nena. Ahora viene la parte más importante e interesante. Dime, ¿aún quieres acercarte a Eugenio Márquez? Soledad se sorprendió. Un cambio tan repentino de un tema a otro. Por supuesto, nada ha cambiado. Solo que sigo pensando que es imposible. ¿Qué sabes de él?, preguntó Mercedes con una sonrisa enigmática. Sí, nada de hecho. Solo su nombre, su apellido y que es el nuevo propietario del banco. Sí, dijo la abuela. No mucho, por supuesto. De acuerdo, te lo diré. Eugenio Márquez, nacido en 1988, solo tiene 34 años, así que no está nada mal. Nacido en el norte del país. Su padre era militar y su madre historiadora del arte. A finales de los 90 fallece su padre y su madre es invitada a trabajar en el extranjero. Eugenio va con su madre, se gradúa en el instituto, luego en la universidad con honores y se convierte en un financiero de primera clase. Durante este tiempo, la madre de Eugenio se casa con un francés obscenamente rico que le deja una lujosa herencia, que a su vez la madre cede a su hijo para el desarrollo del negocio. Eugenio, que lleva todo este tiempo soñando con volver a casa, invierte el dinero en un negocio en otro país. Invierte con mucho éxito y tras ganar suficiente dinero, regresa a su ciudad natal. Además de acciones de su banco, posee otros negocios. Y ahora viene lo divertido. Mercedes vuelve a sacar unos papeles de una carpeta y se los entrega a Soledad. Soledad, que ya no entiende ni percibe nada al estar en estado de shock por su vecino, las toma en silencio entre sus manos para ni siquiera leer lo que allí está escrito. ¿Cómo sabes todo esto?, atónita la chica pregunta. Ahora no es importante. Será mejor que lea lo que está escrito. Soledad lo lee, pero sigue sin entender nada. Mercedes, no entiendo nada. Estoy en shock. ¿De dónde sacas tanta información? Bueno, internet, cariño, ayuda. Bueno, y algunas viejas conexiones. Vuelve a sonreír enigmáticamente. Me has sorprendido tanto que no sé ni qué decir. Vale, lo entiendo. ¿No vas a leer? Entonces lo haré yo mismo. Aquí. Le entrega a Soledad otro formulario con símbolos estatales. Una escritura de donación a tu nombre. Ahora posees el 30% de las acciones de este negocio. Mercedes señaló el nombre con el dedo y Soledad se quedó con la boca abierta, sorprendida. Era un negocio muy famoso en su pueblo. ¿Qué quieres decir que me pertenece? Por derecho de regalo, claro, sonrió el vecino. En su día no era nada, pero mi astuto Pedro compró acciones en ella por si acaso. Ahora, como sabes, es una empresa muy sólida y muy rentable. Heredé acciones de esa empresa. Después de su muerte, no hice nada con ellos. Me los llevé y abrí una cuenta en el banco. La empresa me aconsejó que lo hiciera. Y recibo dividendos regulares en esta cuenta, que ahora también es tuya. No necesito tanto dinero. Entregó otros 2 contratos de donación, para la cuenta bancaria y para las acciones de la empresa. Soledad ya había dejado de parpadear. Su vecina poseía mucho dinero, pero no era en absoluto evidente que fuera una millonaria clandestina. Abuela, no entiendo nada. ¿Para qué necesito toda esta riqueza? No sé qué hacer con todo ese dinero. Y no me parece bien, es tu dinero. Soledad, ¿para qué necesito ese dinero? ¿Qué me lo llevo conmigo a la otra vida? No, claro que no. Eres una buena chica, tienes toda la vida por delante y eres lista. Puedes usar el dinero sabiamente. No sé qué decir, la verdad. Espera, eso no es todo. Sé por fuentes no oficiales que otro 25% de la misma empresa es propiedad de Eugenio Márquez. Y, si te fusionas, tendrás una participación mayoritaria. ¿Entiendes? No entiendo nada. Soledad estaba a punto de llorar. ¿Por qué estás tan enfadada? Deberías alegrarte. ¿Tienes idea de lo diferente que será tu vida ahora?
No, no tengo. Mi tía y yo siempre hemos vivido con un solo sueldo. No estamos acostumbradas a vivir así. Es una vida completamente diferente, no es familiar, es ajeno. Al principio te parecerá extraño, pero ya verás cómo te gusta. Podrás ver el mundo, irte de vacaciones como es debido. De hecho, hay muchas cosas que puedes hacer ahora. Y entonces Soledad se sobresaltó. Recordó las palabras de la anciana Acella, que le había dicho que necesitaba ir al mar, y que pronto la vida de Soledad cambiaría bruscamente y podrían ir allí. Pero Soledad no podía ni pensar que algo así podría ocurrir. No me imagino lo que le pasará a la tía Sierra cuando le cuente todo esto, pensó Soledad. Todavía no sé qué hacer, estoy en shock. ¿Qué debo hacer ahora? Lo primero que hay que hacer es dejar ese trabajo en el que el santurrón del jefe se hace valer a costa de sus subordinados. Y luego tienes que ir a ver a Marqués y enseñarle la escritura de donación de las acciones. Creo que le interesaría mucho tu propuesta de fusión. Solo asegúrate de no aceptar venderle ninguna acción. Al fin y al cabo, es tu futuro seguro. Entiendo, bien. Y sí, lo más importante, no está casado. Sonrió Mercedes. ¿También lo descubriste? No es lo más difícil de encontrar en internet. Escriben sobre él como un novio prometedor y rico. Así que, Soledad, ve por él. Sí, tienes idea de la clase de mujeres que tiene pululando a su alrededor, y aquí estoy, Cenicienta. Vale, en primer lugar, eres muy inteligente y guapa. Las chicas así siempre tienen más posibilidades. En segundo lugar, no te atrevas a ir con él con ese aspecto. Ahora tienes dinero, así que necesitas un nuevo vestuario y un nuevo corte de pelo. El pelo largo está bien, pero tiene que estar bien peinado y no recogido en un moño en la nuca. Soledad bajó la cabeza avergonzada. Mercedes tenía toda la razón. No se puede ir vestida así. Sí, necesito un cambio de imagen. Eso es, vete a estudiar. ¿Por qué no cenamos en nuestra casa esta noche? Haré algo rápido. No digas no, por favor. ¿No iba a hacerlo? Porque iba a rechazar una compañía agradable. Entonces te esperamos para cenar en 1 hora. Muy bien. Además, tengo que hablar con Sierra. Yo también tengo un regalo para ella. Soledad estaba a punto de marcharse, pero entonces volvió a mirar al Mercedes y preguntó: ¿Puedo darte un abrazo? Desde luego, sonrió su vecina. Muchas gracias. No me des las gracias. Sabes, una vez Pedro me pidió que adoptara a un niño, pero dije que no quería criar al hijo de otro. Y me dijo en ese momento, ok, puede que un día veas a alguien a quien amas con todo tu corazón y quieras hacerle feliz, pero lo más importante es que te he provisto de tal manera que tendrás esa oportunidad. Aquí te he amado con todo mi corazón y realmente quiero que tu historia de amor termine felizmente, a diferencia de la mía. Y tú tienes esa oportunidad, cariño. A Mercedes se le llenaron los ojos de lágrimas. Te escucho. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Me voy a mi piso. Te esperamos en 1 hora. Soledad volvió a casa. La tía Sierra estaba viendo la televisión. Cuando se enteró de que Soledad había llegado, lo apagó y salió al encuentro de su sobrina. Soledad, ¿por qué has tardado tanto? Al ver la cara de Soledad y los papeles en sus manos, la tía se asustó. Soledad, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Ahora te lo cuento brevemente y se te pondrá la misma cara. Empezó Soledad y le contó todo lo que estaban hablando ella y su vecina. Entonces Soledad mostró a su tía las escrituras de regalo. Cuando la tía Sierra vio cuánto dinero había en la cuenta de esta anciana, se sintió mal. Soledad, no podemos aceptar esto. Es mucho dinero. Yo reaccioné igual, pero la abuela dijo que no quería que fuera al estado. Lo entiendo, pero quizás tenga algún pariente, primos segundos, primos terceros, no sé, ¿qué otros parientes hay? No, es huérfana, ese es el problema. Pesadilla, ¿qué hacemos ahora? Y entonces Soledad sintió que todo estaba a punto de cambiar en sus vidas. Tía, ¿tienes idea de todo lo que podemos hacer ahora? Ahora sí que irás al mar.
al menos durante un mes. ¿Recuerdas lo que dijo la curandera Sella? Ya está. Se hizo realidad. Se hizo realidad, ¿y de qué manera? ¿Quién lo hubiera pensado? Vaya cambio, de verdad. Estoy de acuerdo, bien, estos papeles tienen que estar bien escondidos. Voy a hacer algo festivo. Soledad corrió a la cocina y gritó por el camino: he invitado a la abuela a cenar con nosotros. Por cierto, ella también tiene un regalo para ti. ¿Otro regalo? Si tenemos suficiente para toda la vida, suspiró Sierra. Mercedes fue una mujer muy puntual y llegó exactamente 1 hora más tarde. Soledad estaba terminando de cocinar y todas las mujeres estaban en la cocina manteniendo una agradable conversación. Soledad revoloteaba como una golondrina de la nevera a la mesa y viceversa. La cocina era pequeña y no muy cómoda, y Soledad iba y venía constantemente de la mesa a la encimera. «Escucha, tengo una idea», dijo de repente Soledad. «¿Y si compramos una casa y nos mudamos las 3 juntas? ¿Qué dices?» «Soledad, ¿estás loca? ¿De dónde sacaríamos el dinero?», empezó a decir la tía Sierra, y entonces recordó que ya tenían dinero suficiente. Soledad y Mercedes se rieron. «Me gusta tu idea», dijo la vecina, «pero no deberíamos precipitarnos a comprar una casa todavía». «¿Por qué no?», se preguntó Soledad. «Tengo otra idea», respondió Mercedes. «Tu tía, si no me equivoco, tuvo que ir al mar». Metió la mano en el bolsillo, sacó otro valioso papel y se lo entregó a Sierra. «Esto es para ti de mi parte. Realmente necesitas aire de mar y no 2 semanas al año, sino preferiblemente todo el tiempo. Tómalo, por favor. No es una isla paradisíaca, pero también es un lugar muy agradable». Sierra cogió la escritura y empezó a leerla, pero estaba tan preocupada que no entendía nada. «Mercedes, ¿qué es esto?». «Ahora tienes una casa en un pueblecito junto al mar. Tiene 2 plantas y 140 metros cuadrados. Es muy bonito, seguro que te gustará. Pedro me lo compró para mi cumpleaños y pasábamos mucho tiempo juntos. Está un poco apartado y es muy tranquilo y apacible. Si pudieras llevarme contigo, te lo agradecería. Y Soledad puede vivir su vida aquí. No la molestaremos. Puede venir a visitarnos y relajarse». «Espera», intervino Soledad en la conversación. «¿Qué hay de mí? ¿Me estás dejando atrás?». «Soledad, cariño, podemos arreglárnosla solos. Sierra ni siquiera tiene 50 años. Es una niña para mis estándares. Tengo algo más de 70 años, así que aún estamos en la flor de la vida. No te preocupes por nosotros. Si la cosa se pone fea, te llamaremos enseguida. ¿Verdad, Sierra?». «De verdad», dijo Sierra aturdida. «Qué día tan inusual el de hoy». «Bueno, ya ves, todo está bien, Soledad». Cenaron en silencio. Soledad y Sierra estaban en estado de shock. Sus vidas habían cambiado drásticamente en un solo día. Por supuesto, eso era lo que decía la predicción, pero no tenía ni idea de que el giro de la vida sería tan brusco. El lunes por la mañana, Soledad fue a trabajar y escribió una carta de dimisión. Diego Durán intentó disuadir a Soledad de esta precipitada decisión, pero ella se mostró inflexible e insistió. Al final, la dejó marchar. Soledad tenía ahora tiempo para ocuparse de su transformación externa. No tenía prisa por ir a ver a Eugenio, tenía que prepararse para un acontecimiento tan importante. Mientras tanto, su tía y Mercedes se preparaban para la mudanza y discutían regularmente sobre lo que deberían llevarse y lo que podían comprar allí también. Sierra, que no está acostumbrada a gastar mucho dinero, quería llevarse todo su vestuario y Mercedes intentó disuadirla de esta idea. «Sierra, es más conveniente viajar ligero. Soledad nos enviará todo lo que necesitemos por correo más tarde», dijo y le guiñó un ojo a Soledad, dejando en claro que no necesitaban todos estos trastos. «Sugiero coleccionar solo objetos de valor, libros, fotografías, cosas que, sin duda, no se pueden comprar en una tienda». «De acuerdo», aceptó Sierra obedientemente. La tía era comprensible. Hace un año le habían diagnosticado una terrible enfermedad y ahora se había recuperado milagrosamente y tenía una nueva vida. ¿Cómo puedes acostumbrarte a eso?
La tía Sierra le pidió a Soledad que la acompañara a Sella y que le diera las gracias por todo. «Tía, seguro que iremos. Necesitamos comprar alimentos y más dulces», dijo Soledad. «Me ocuparé de eso yo mismo». Los billetes se emitieron para el viernes. Hoy ya era miércoles y había que visitar la vieja Sella. Decidimos ir mañana por la mañana. Por la mañana, Soledad cogió un taxi y fue al supermercado a comprar comida. Después de comprar 3 bolsas de diferentes golosinas y manjares, Soledad se detuvo a la confitería de Marca y compró 5 kilos de diferentes chocolates, 10 tablas de chocolate y una pequeña tarta de chocolate. Cuando mi tía vio todos estos paquetes, se horrorizó. «Soledad, esto debe ser todo tu sueldo». «No importa. Tienes dinero y lo necesitas para hacer cosas buenas. Sabes, quiero abrir una pensión, si a la abuela no le importa». «¿Qué pensión? ¿Para los animales?» «No, para viejos solitarios, para gente que no tiene otro sitio a donde ir. Parece lo correcto». «¡Wow! Eres muy buena. Claro, por supuesto, te apoyo. Creo que Mercedes también lo hará». Llegaron a casa de la anciana Sella, pero la puerta estaba cerrada. Soledad fue a ver a los vecinos para saber dónde estaba. Así que su hijo la cogió, literalmente. Se fueron ayer y la casa quedó a nuestro cuidado. «¿Se la llevó para siempre?», preguntó Soledad. «No lo sé, supongo, pero me pidió que vigilara la casa». «Ya veo, es una pena. ¿Tiene nietos?» «Sí, 3», dijo el locuaz vecino. «No te vayas». Soledad corrió al coche, sacó una bolsa de caramelos y otra comida. «Aquí tienes, cómetelo por la salud de la vieja Sella. Es una persona de oro». «¿Por qué? No puedo aceptarlo, es comida muy cara». «No discutas, tómalo. Soy de corazón». «Bueno, gracias, cariño. Que Dios te bendiga». «Buena salud para ti también», contestó Soledad y subió al coche. «Bueno, ¿dónde está ella?», preguntó la tía Sierra. «Su hijo la llevó a su casa, no sé dónde exactamente». «Señor», preguntó el taxista, «¿hay algún orfanato u orfalinato cerca?» «Hay una residencia de ancianos». «Bien, vamos allí un rato», ordenó Soledad. Dejaron todos los comestibles sobrantes para los ancianos solitarios y condujeron de vuelta a casa. Mañana su tía y su vecina partirían hacia aquella ciudad costera. Para Soledad fue muy difícil separarse, pero no había elección. La tía necesitaba el aire del mar y Soledad tenía que ocuparse de sus negocios y de su vida personal. Los 3 estuvieron sentados en la cocina hasta las 3 de la madrugada. No se cansaban el uno del otro. A Mercedes le gustaba la idea de una residencia de ancianos. «No te dejé ese dinero para nada. Verás, eres una persona amable y generosa». La otra se la habría gastado en sí misma y habría vivido de su propio placer, pero tú no. Se alegró la anciana. «Debes visitar a Eugenio, por supuesto». «Por supuesto, iré a verle». Por la tarde se dirigieron a la estación de tren y Soledad acompañó a sus 2 personas más cercanas, prometiendo volver en cuanto hubiera terminado con sus asuntos urgentes. Lloraron un poco, se abrazaron y se separaron. Las mujeres en el vagón del tren y Soledad en un taxi y a casa. El ambiente era asqueroso. No tenían ninguna gana de volver a casa, y Soledad se acordó de su amiga Luisa. Marcó su número, pero un hombre extraño contestó el teléfono. «Hola, disculpe, ¿puedo hablar con Luisa?» «Hola, ¿quién es usted?» «Soy amigo de Luisa. Fuimos juntos al colegio». «Conozco a sus amigos, soy su marido. Y Luisa está en la sala de maternidad». «Oh, ¿Luisa se casó?» «Sí, hace un año». «Hace tiempo que no hablan, supongo». «Supongo que sí. Disculpe, dígale que Soledad le manda saludos». «Gracias, lo haré». Soledad colgó. Sí, con todo este lío, ni siquiera sabía que Luisa estaba casada. No es bonito, pero ¿por qué no es bonito? Tampoco me ha llamado de vez en cuando. Se tranquilizó. Caminó por el callejón hasta el parque que había frente a su casa y se sintió triste y sola. Ahora volvería a casa y no habría nadie. ¿Para quién cocinar o con quién hablar? Ni siquiera sus amigos. ¿Y si me divierto esta noche? ¿Y qué si estoy solo?
Pondré un programa de televisión interesante y comeré algo rico. Ok, pizza. Soledad sonrió ante su idea y, cambiando bruscamente de ruta, dobló la esquina. Había una gran pizzería en la calle de al lado. Tenía la pizza más deliciosa, casi como hecha en casa. Después de pedir 2 jamón y champiñones y 4 quesos, Soledad entró en otra tienda y compró 2 botellas de cerveza light. Casi nunca bebía, pero si lo hacía, era solo cerveza. Otras bebidas no despertaban en ella ninguna emoción. Incluso en Nochevieja se sirvió una cerveza en una copa de champán. Ya de camino a casa, Soledad se fijó en un coche caro frente a su entrada. Me pregunto a quién visitarán los huéspedes ricos, se preguntó. Aunque ella y su tía no hablaban mucho con sus vecinos, conocían a todo el mundo, y, a juzgar por los vecinos, no había forma de que tales invitados hubieran llegado hasta ellos. Soledad rodeó el coche y se acercó a la entrada. «Soledad, espera un momento», oyó detrás de ella, girándose y casi dejando caer la bolsa de cerveza cuando Eugenio Márquez se acercó a ella. Él era el único que no esperaba que estuviera aquí. Inmediatamente recordó lo que llevaba puesto y se sonrojó. Vaqueros, camisetas y zapatillas. Una pesadilla, pero a Eugenio no parecía importarle su aspecto. «¿Eugenio Márquez? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?» «Hola, en coche, por supuesto», sonrió Eugenio. «No es comprensible. Quería preguntarte por qué estás aquí. ¿Buscas a alguien?» «Claro que te busco», dijo Eugenio con confianza. «No lo entiendo, ¿por qué?» Soledad parpadeó confundida y miró fijamente a Márquez. Él se limitó a sonreír. «Verás, la cosa es así. Vine al banco y me dijeron que habías dimitido. Como quizá no sepas, este banco es ahora más mío y no quería desechar a empleados valiosos como tú. Por eso conseguí tu dirección en Recursos Humanos y vine aquí. ¿Podrías invitarme a tomar un café?» Soledad intentó entender algo de lo que decía, pero no se le daba muy bien. «Dios, si ahora ve cerveza en mi bolso, pensará que soy una especie de alcohólica. ¡Qué vergüenza! ¿Qué voy a hacer? Y la casa está hecha un desastre después de empaquetar. ¿Qué hacer?» «Soledad, ¿estás bien?» «En parte», dijo Soledad con sinceridad. «¿Te ha pasado algo? Pareces distraída. Sí, vas a hacer un desastre cuando gente así venga de visita». Y no se le ocurrió nada mejor que aceptar invitarle a un café. «Vámonos ya. Tenía que encontrarme contigo de todas formas». «¿En serio? ¡Qué emoción!» Eugenio estaba que ardía. «¿Puedo ayudarle?» Cogió la bolsa y en ese momento tintinearon las botellas. Miró sorprendido a Soledad. «¿Vino?» En este punto no estaba claro por qué y para qué. Soledad decidió ser sincera. «No, cerveza. Decidí hacer una fiesta de la cerveza yo solo». Tendrías que haber visto la cara de Eugenio. Sus ojos se abrieron y se abrieron de sorpresa. «¿En serio? ¿Hay cerveza en la bolsa?» «Pues sí. Me apetecía relajarme. Quería hacerme compañía». Soledad dijo algunas tonterías que en su estado normal nunca diría, pero ahora hablaba otra Soledad. «¿Puedo?», aclaró el hombre. A Soledad le tocó sorprenderse. Acababa de decirlo sin ninguna duda de que él se negaría, y dijo que sí. «Ah, sí, fácilmente. Me temo que no hay suficiente cerveza para los dos». «Es solucionable. ¿Cuál es tu número plano?» 54. «Ah, eso es genial. Enseguida vuelvo». Eugenio volvió al coche. Le dijo algo al conductor, cogió la bolsa y caminó con Soledad hasta la entrada. Mientras subían el ascensor, Soledad sintió como si su descarga de energía se saliera de lo normal en estos momentos. Bueno, o eso pensaba ella. Se disculpó antes de entrar en el piso, advirtiendo que su tía había recogido su piso antes de irse y por eso estaba un poco desordenado. «Sí, no es nada. Ahora nos tomamos una cerveza y no nos damos cuenta de nada», sonrió Eugenio. Fueron a la cocina, cogieron pizzas y cervezas y se sentaron a la mesa. Soledad dejó los vasos. Eugenio sirvió la cerveza y se quedaron mirándose. Soledad fue la primera en perder los nervios. «Eugenio Márquez, vamos a tomar algo ya, que me voy a desmayar de la tensión». «¿Estás nerviosa?» «Mucho», admitió Soledad con sinceridad.
¿Y por qué estás nerviosa? Te lo diré, pero un poco más tarde. Es mejor tomar una copa. ¿Ok? Por la chica más extraordinaria que he conocido en mi vida. Por ti. Gracias, señor. ¿Qué tengo de especial? Es la primera vez que veo a una chica a la que le gusta la cerveza y no lo oculta. No intenta ser otra persona, sino que simplemente es ella misma. Es una cualidad inestimable hoy en día. ¿Por eso has venido a verme? No, realmente quería verte. Verás, la primera vez que te vi en el despacho de tu jefe, quise, pero no pude conocerte. Y cuando te caíste delante de mí en el pasillo, tampoco fue un buen momento para volver a verte. Luego me fui un par de días y cuando volví, ya lo habías dejado. Bueno, aquí estoy y estoy escuchando. Verás, Soledad, no sé cómo decirte. Empezó a avergonzarse. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Fue tan dulce y conmovedor que Soledad incluso sonrió. Eugenio lo notó, pero lo entendió a su manera. Sí, parece ridículo, por supuesto, y probablemente estúpido, pero pienso en ti todo el tiempo. Me has tocado la fibra sensible y quería volver a hablar contigo. ¿Solo una vez? Bromeó Soledad. Pensé que eras una persona seria. He dicho algo equivocado, solo una vez. ¿Sabes? Mi padre era militar y era claro y directo. Mi madre me contó que se conocieron por casualidad y que 2 meses después se casaron. De algún modo, supo enseguida que era su mujer. Aquí creo que tengo la misma historia. Soledad estaba a punto de saltar al techo. Una confesión tan dulce y sincera era el sueño de cualquier chica. Quiso decir que sentía las mismas emociones, pero entonces sonó el timbre y el momento pasó. Soledad abrió la puerta. En el umbral había un joven con 2 bolsas en las manos. Esto es por Eugenio. Ah, ya veo. Traiga las bolsas, por favor. El chofer de Eugenio llevó las maletas al piso y se marchó tranquilamente. Eugenio empezó a sacar la cerveza, el pescado, los calamares y otros aperitivos de las bolsas de forma hostil. Si estamos celebrando una fiesta de la cerveza, entonces por todas las reglas. Sonrió. Tal vez deberíamos dejar ir al conductor para que no se siente bajo las ventanas. Es una pena lo del muchacho. Eugenio volvió a mirar a Soledad sorprendido. ¿Tú crees? Por supuesto. Tenemos taxis funcionando las 24 horas del día. No te preocupes, en caso de apuro puedes quedarte a dormir en mi casa. Hay sitio suficiente. Prefiero la segunda opción, dijo Eugenio en voz baja, pero Soledad le oyó. Pusieron la mesa y empezaron a comer aperitivos de cerveza. Era sin duda una mesa suntuosa. Cualquier amante de la cerveza lo habría apreciado. La conversación fue tan ligera que parecía como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. A Soledad le gustaba mucho aquel hombre y cada minuto le gustaba más. 2 meses después se casaron y en su luna de miel viajaron a la India. Soledad llevaba mucho tiempo queriendo ir allí. Después de la India, se fueron una semana a un pueblecito junto al mar a visitar a su tía y a su abuela, que le hicieron a Soledad un regalo tan precioso y cambiaron su vida para siempre. La pareja puso en común sus acciones y Eugenio se hizo cargo del desarrollo del negocio. Soledad empezó a construir una pensión para personas solitarias, y no solo para ancianos, porque si se tiene dinero y corazón hay que ayudar a los necesitados. Este era el credo de Soledad y su marido la apoyaba plenamente en ello. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.